Entonces todo eso lo vemos en relación a la iglesia. Una vez que definimos la iglesia, nosotros estudiamos algo que es fundamental, los propósitos de la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una persona puede venir a la iglesia con, digamos, muchas motivaciones o propias motivaciones que no tienen por qué estar mal. El punto es que si la persona se queda y conoce al Señor verdaderamente, tiene que recibir la información de cuál es el propósito de la iglesia. La iglesia no existe para terminar con el hambre o la pobreza del mundo, aunque debemos ser sensibles a las necesidades de aquellos que están en pobreza, ¿no es cierto? Pero no vamos a terminar con la pobreza. Nosotros no es la responsabilidad de la iglesia terminar, no es la función. De hecho, Jesús dijo: a los pobres los vamos a tener siempre. Porque mientras los seres humanos nos autogobernemos, siempre va a haber pobreza, injusticia y todo eso. ¿Ya? El propósito de la iglesia no es terminar con la guerra ni traer la paz al mundo. No. No, todo lo contrario. El Señor trae espada. ¿En el sentido de qué? De que el ser cristiano va a significar muchas veces que la propia gente cercana a nosotros se nos va a volver en contra. ¿Ya? Aunque debemos orar por la paz, por supuesto que sí, pero entendemos que no es el propósito de la iglesia la paz. Tampoco hacer transformaciones socioculturales a través de un gobierno o de la participación política o de lo que sea. ¿Qué pasó? ¿Está temblando? Ay, podemos echar a andar el plan de seguridad. Sí, listo. Acuérdense, los del amarillo por este lado y los verdes para allá. Y los desesperados en cualquier lado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Todo esto que acabo de nombrar yo, la pobreza, la paz, ¿no es cierto?, la transformación social, por supuesto que son a la larga igual efectos que una iglesia produce. De hecho, la iglesia o el cristianismo, sin tener una participación en la política del Imperio Romano, sin tener una participación, cambió completamente la forma de pensar del mundo antiguo y finalmente se impuso frente a lo que era una cultura tan potente como la greco-romana. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El primero de ellos es la gloria de Dios. Existe la iglesia para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y esto, hermanos, es fundamental porque efectivamente todo, como dice la palabra en Corintios, ¿no es cierto?, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Porque fuimos creados para la gloria de Dios. Tenemos el ejemplo supremo de Cristo, quien glorificó en todo a su Padre, nuestro Padre hoy. Y como dice ahí, ¿no es cierto?, hacer todo para la gloria de Dios. Ahora, el objetivo de nuestra vida es que sea vivida como una constante adoración a Dios. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Conociendo y haciendo la voluntad de Dios es la mayor forma de adorar y glorificar a Dios. Nosotros tenemos que establecer el concepto de la autoridad en nuestra vida. La autoridad en nuestra vida como cristianos no es el pastor, no es una persona, es la palabra. Todos nos ponemos bajo la palabra de Dios. El pastor recibe una autoridad delegada, que no es una jefatura, pero es una autoridad delegada por la Escritura. Pero tiene que ejercerse esta autoridad en una horizontalidad y bajo los estrictos principios que la Escritura demanda. ¿Ya? Eso es fundamental. Ahora, ¿cómo es que nosotros finalmente ejercemos esa autoridad en nombre del Señor? Es a través de una forma de vida que glorifique a Dios. ¿Ya? Entonces, quiero que busquemos, para volver ahí, Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 23.
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya. Entonces, esta larga sección nos habla de la importancia de la iglesia. El apóstol Pablo, y es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, dice en el versículo 15: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjese que oyó y trajo gozo al corazón del apóstol Pablo, es que escucha que la fe de estos hermanos de Éfeso está creciendo, está dando fruto, y la primera expresión de ese crecimiento, ¿cuál es? Según el pasaje que está ahí, el amor para con todos los santos. El amor es un fruto del Espíritu. Estamos hablando del amor de Dios, ¿no es cierto? Es una iglesia, la de Éfeso en este caso, que trae gozo al corazón del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ha oído de la fe, pero no solamente ha oído de la fe, sino que ha oído del fruto de la fe, que es el amor los unos por los otros. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo siempre intercediendo. Y acá viene su oración: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué cosa? De sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. El Espíritu Santo es un espíritu de amor, es un espíritu de sabiduría, ¿no es cierto? Hay 7, ¿cómo se llama esto? Manifestaciones del Espíritu Santo, y una de esas es la sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo desarrollamos el conocimiento de Dios? ¿Cómo desarrollamos el conocimiento de Dios? ¿A través de qué? De su palabra. El conocimiento es su palabra, ¿no es cierto? Por eso es que el estudio de la palabra es fundamental. Por supuesto que es la oración, todo lo que hagamos en función de eso, pero parte con el estudio de la palabra. Si no hay estudio de la palabra, todo lo que siga a continuación queda en el aire. Queda en el aire, porque el apóstol Pablo aquí está orando e intercediendo, y está claramente pidiendo que estos hermanos crezcan en el conocimiento del Señor a través de su palabra, ¿no es cierto? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Vamos entendiendo lo que estamos estudiando, y cuando lo vamos entendiendo, lo vamos incorporando, y cuando lo vamos incorporando, lo vamos practicando, y cuando lo vamos practicando, se va produciendo ese fruto. Es un proceso, no lo podemos saltar. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? La vida eterna, ¿no es cierto? La vida eterna. Esa esperanza a la que Él nos ha llamado, a esa nos aferramos, hermano. A veces nosotros los cristianos
tenemos una confusión con el concepto de fe y esperanza. Por ejemplo, tengo una enfermedad, me diagnostican un cáncer. Tengo esperanza de que Dios me salve, me sane, ¿cierto? Sí, está bien eso. Pero eso no significa que Dios lo haga. Porque Dios tiene propósito en que me sane o me mantenga enfermo. No es esa la esperanza a la que se refiere acá. La esperanza a la que se refiere acá, como decía mi hermana, la vida eterna, la promesa de que nunca me desamparará, que ya sea que vaya a Él o venga por mí, le pertenezco a Él. Nada puede arrebatarme de su mano. Eso es, hermano, esa es la esperanza a la que nos aferramos. Lo otro, por supuesto que podemos y debemos buscar a Dios y descansar en Dios, pero no forzamos las cosas. O sea, Dios va a permitir pruebas, circunstancias difíciles, todo eso porque el propósito. ¿Y qué es lo que dice de las pruebas el apóstol Pedro? ¿Qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Si es necesario. Bienaventurado cuando somos sometidos, ¿no es cierto?, a pruebas, si es necesario, ¿cierto? Entonces, fíjense la controversia. Las pruebas es una bienaventuranza para el Hijo de Dios. En la carne, obviamente que no. Por eso es que si mi naturaleza carnal está hipertrofiada, ¿no es cierto?, no voy a tener la fuerza de Dios para hacer frente a eso. Lo decíamos el domingo, la carne tiene su propia agenda y no está ni ahí con las cosas espirituales. No decía la carne, levantémonos a orar. ¿Qué cree que te va a decir? No. ¿Carne le amo? No. ¿Qué te va a decir la carne? Mira, eso. O sea, entonces, es una lucha. La guerra espiritual está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. ¿Ya? Y eso tenemos que tenerlo claro. De hecho, el enemigo más grande que tenemos nosotros somos nosotros mismos, nuestra propia naturaleza carnal, que quiere hacer las cosas de la naturaleza carnal. El apóstol Pablo dice: miserable de mí, porque siento otra ley en mis miembros. Él lo vive. Ahora, ¿cómo puedo vencer eso? Justamente con lo que estamos viendo ahora. Por eso él dice que crezcamos, que nos aferremos a esa esperanza. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Siempre es de Él, de Él, de Él. Pero yo tengo que buscarlo, tengo que luchar, pelear la buena batalla de la fe. Y dice que ese poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, es decir, de todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahora, sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Significa que antes no estaban sometidas todas las cosas bajo los pies de Cristo? Pensad. Sí, pero no. ¿Qué pasó? Claro, pero ¿qué pasó cuando Adancito y Evita pecaron? Le pasaron a Satanás: toma, ahora tú tienes el control. Por eso tuvo que venir Cristo. Las llaves de la muerte, del pecado, el título de dominio sobre el planeta. Le pasó todo. Eso es lo que hizo el pecado. Por eso es que el Señor viene a rescatarnos. Y por eso es que este mundo no se puede rescatar como está. Se tiene que transformar. Porque ¿qué dice la Escritura? El príncipe de la potestad del aire, el que gobierna. ¿Significa eso que Satanás gobierna a Dios? No. ¿Significa que Dios perdió la soberanía sobre las cosas? No. Pero el orden porque cuando vino Jesús, dice que Él arrebata
esas llaves del poder de la muerte, ¿no es cierto? Entonces, la muerte y resurrección de Jesús rehizo el plan original, por así decirlo, y volvió la potestad ahora al Dios hombre, porque es el hombre el que le entregó las llaves a Satanás, y tenía que ser un hombre que se las quitara. Por eso es que Jesús se hizo hombre, ¿me entiende? Entonces, nosotros tenemos que entender ese concepto fundamental. ¿Por qué? Porque entonces ahora entendemos que Jesús se hizo hombre, porque fue un hombre el que perdió la llave y es un hombre el que tiene que recuperar la llave. Jesús no podía venir como está en la gloria en el cielo, porque estaría, ¿qué cosa? Haciendo algo indebido en cuanto a su ley y pureza. Es el hombre el que pecó, es el hombre el que sale del embrollo. Por un hombre entró el pecado, por un hombre sale el pecado. El primer Adán, el segundo Adán. Todo ese concepto, ¿ya? Entonces, versículo 21, ¿sí? ¿Cómo? Claro que sí, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Entonces ahora, dice, volvemos a leer, sobre todo principado. El versículo 22 dice, y sometió todas las cosas ahora bajo sus pies. Él tiene el control, ¿ya? Recuperó lo que el hombre perdió. ¿Por qué? No porque Dios perdió el control. El que perdió el control fue el hombre. Y Dios no puede pasar por sobre sus leyes. Para poder rescatar al hombre, tenía que volver a tomar el control. Entonces, y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, mi hermano, la iglesia es, pero lo más importante en este mundo. La iglesia está entre la cabeza, que es Cristo, y sus pies. Nosotros somos el cuerpo. Por eso es que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, porque nosotros estamos entre los pies de Cristo, que tiene todo bajo control, y su cabeza, la que dirige todo el quehacer de la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia. Y fíjate, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, para Cristo la iglesia es la plenitud, porque ¿quiénes constituimos la iglesia? Todos los que hemos sido rescatados por Él. Todos los que hemos sido rescatados por Él constituimos la iglesia. Somos su especial tesoro. Somos las ovejas de su prado. Nos tiene en su mano y nadie podrá sacarnos de ahí. ¿Ya? Él es el buen pastor dio su vida por las ovejas. Entonces yo quiero que este énfasis lo asimilemos, porque es la importancia de la iglesia, hermano. Nosotros a veces trivializamos, ¿está bien dicho así? Ya, pues tribalizamos. Trivial me suena más. Trivializamos el concepto de la iglesia y pensamos que la iglesia es una reunión. No, la iglesia se reúne, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando tú estás en otro lugar, y eres parte del cuerpo de Cristo, vives para la gloria de Dios, porque Él es la cabeza y estamos nosotros protegidos por Él. Entonces, la iglesia es la obra maestra del Padre. La obra maestra del Padre. La novia de Cristo, todo lo que significa eso. Entonces, seguimos. Conocer y hacer la voluntad de Dios es la mayor forma de adorar y glorificar a Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo es que nosotros glorificamos a Dios? Cuando comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no es cierto? Esto es lo que produce el estudio de la Escritura. Es buena, agradable y perfecta, ¿no es cierto? Entonces, esto, hermanos, no ocurre de la magia. Nosotros tenemos que adquirir disciplina. Tenemos que adquirir realmente disciplina. Porque todos sabemos que la Biblia es buena, ¿cierto? La palabra de Dios es buena. Pero no para todo es agradable. Porque agradable significa ya que es algo que tú empiezas a experimentar. Y perfecta es cuando realmente
¿No te pasa de repente que estás en un pasaje y logras entender algo y es como que se ilumina? ¿Cierto? Eso es porque estás profundizando en la misma escritura, que es como un río de agua viva que siempre nos enseña. ¿Ya? Ahora, ¿cómo manifestamos nosotros la gloria de Dios? Porque dijimos, propósito de la iglesia, la gloria de Dios. Pero ¿cómo se manifiesta la gloria de Dios? ¿O cómo la vamos a manifestar finalmente? Primero, debe cambiar nuestra manera de pensar. Y la única forma de que cambie nuestra manera de pensar es que cambie la información que nosotros o con la cual nosotros estamos alimentando nuestro ser. Nuestra naturaleza carnal va a determinar qué es lo que le gusta y va a forzarnos a consumir eso y no consumir nada de Dios. Todos nosotros, ustedes tienen sus trabajos, tienen un montón de cosas, tienen un montón de situaciones, pero tienen que hacer tiempo para esto, para un estudio sistemático, ¿no es cierto?, continuo, con propósito, siguiendo, si lo desean, las directrices propias de lo que estamos haciendo ahora. Pero todo cristiano debiera, a lo menos una vez en su vida, leer toda la Biblia. Toda la Biblia. Y estoy diciendo no estudiarla, primero leerla, para poder después releerla y estudiarla, profundizar. Y ese es el ejercicio. Y todos tenemos que hacer tiempo para esto. Y nadie puede decir que no tiene tiempo. Sí, tenemos vidas bien ocupadas, pero también tenemos que ser conscientes y reconocer que hay muchos tiempos que los perdemos y los ocupamos en cosas que no construyen. Y te queda incluso tiempo para ver tú o mi serial policíaca favorita. Un capítulo para no darle más a la carne, con uno es suficiente. ¿Ya? Pero te queda tiempo para eso también. O para ver tu partido de fútbol, lo que sea. Hay que hacer tiempo. Hay que hacer tiempo. ¿Ya? Entonces, cambiar nuestra manera de pensar. Tiene que ocurrir una transformación. Cuando ocurre esa transformación a nuestra manera de pensar, que es un proceso continuo, va a empezar a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer las mismas elecciones que hacíamos antes. Las prioridades se van a modificar. Van a haber cosas que vamos a sacar, cosas que vamos a reducir y cosas que vamos a incorporar. De eso se trata, ¿no es cierto? Hay cosas que sacar, hay cosas que reducir, hay cosas que incorporar. Eso es el cambio y la transformación de las prioridades, y va cambiando nuestra manera de vivir. Y cuando esto se prolonga en el tiempo y se va haciendo hábito, vamos a llegar al siguiente, es que vamos a empezar a amar la voluntad de Dios. Amar la voluntad de Dios, amar su palabra, a deleitarnos en el estudio de la palabra, a realmente querer profundizar aún más, aún más. Hay muchas ventajas en nuestra época para nosotros hoy, pero la gran desventaja es la cantidad de estímulos que tenemos y distracciones que tenemos. Porque antes, cuando había una vela y un libro, no había mucha opción, ¿cierto? Pero hoy día tenemos que nosotros luchar con mucho estímulo, pero en el poder del Señor, el mismo poder que resucitó a Jesús, el que el Espíritu Santo tenemos nosotros, y es el que tenemos que echar mano para esto, porque nunca vamos a llegar a esto. Me dice que lees la Biblia todos los días. Sí, porque me gusta, ¿qué hay que decir tú? No, porque tú, es que la pasa, estaba en un programa de estudio de la Biblia y ya está aquí. Lo único que quiero es hacer avanzar los 2 capítulos para ir a ver. Mi nombre es, ¿cómo se llama? Pero claro, no pasamos eso. Ahora, el Hijo de Dios que se va metiendo, se los puedo asegurar, apasionando por la Escritura. ¿Ya? Sobre todo en una cultura actual en que la gente no lee ni el Condorito.
Y uno se da cuenta porque, léeme un poquito, no modulan. No leen, no hablan, no modulan. ¿Qué? Nosotros tenemos que leer. ¿Ya? O escuchar, leer, escuchar, combinar. Entonces, primer propósito, glorificar a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de vivir, amando su voluntad. ¿Y qué significa eso? Que donde estemos, vamos a ser conforme a la voluntad de Dios. Eso puede traer consecuencias. Nuestros hermanos de siglos anteriores, muchos de ellos sufrieron persecución, sufrieron muchas cosas por hacer la voluntad de Dios. ¿Pero por qué la hicieron? Porque la amaban, porque estaban convencidos. Nosotros no estamos en esa condición, pero la intencionalidad debe ser la misma. Segundo propósito de la iglesia es la edificación de los santos. Esto es fundamental. La iglesia nos edificamos mutuamente, los dones tienen un uso exclusivo en el contexto de la iglesia. Eso va a hacer que podamos crecer en unidad. Veamos Efesios 4, 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya. Entonces, los santos, bueno, dice él mismo constituyó apóstoles, que ya no hay, ¿no es cierto? Profetas, predicadores de la palabra, evangelistas, pastores, maestros. Básicamente esos son los dones que se necesitan en la iglesia. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos, a cada uno de nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el ministerio es dentro y fuera de la iglesia. No es solo ser parte de un servicio ministerial en la iglesia, sino que ministramos también fuera de la iglesia con nuestro testimonio, con nuestro evangelismo, con lo que se nos presente en un momento determinado. A fin de perfeccionar, para la edificación del cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, eso es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Y acá el 14 es importante para que ya no seamos niños, inmaduros, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Que ya viene ¿cómo se llama? Las campañas de milagro, que viene que viene la profeta, que viene el profeta, que viene el apóstol, claro. No, y no estoy diciendo que no asistamos a una conferencia o algo así, estoy hablando de que siempre estamos buscando algo, ¿cómo le llamaban antiguamente? Los impactos que se producen. No. ¿Por qué? Porque en definitiva estamos expuestos a esos vientos de doctrina, y recuerda que Satanás es astuto y usa artimañas para hacernos caer en error, sino que siguiendo la verdad, dice, ¿no es cierto? Y la verdad, Jesús dijo, tu palabra es la verdad. El cristianismo bíblico tiene una sola
verdad que es la Escritura, la interpretación de la Escritura. Recuerden que nosotros vivimos en una cultura todavía católica, pero fuertemente arraigada en el catolicismo, en algunos casos, el concepto de fe. Y recuerdan cómo se construye la verdad en el sistema católico romano. Ellos tienen la Biblia, la tradición y el Papa, ¿no es cierto? Ahora, si es verdad, debiera haber una concordancia entre lo que dice estas tres pilares. Pero la Biblia dice no hacer imágenes ni postrarse delante de ellas. La tradición dice hagan imagen y póstrense delante de ellas, sáquenlas a pasear, toda la cuestión. Y el Papa dice que algunas cosas sí, otras no. Ya. Bueno, ¿te dan cuenta de eso? Por ejemplo, en la Edad Media, o mejor dicho, entrando al siglo XVI, XVII, un Papa, Urbano II, estableció la Inquisición. Y él dijo que eso era un dogma de fe que implica una revelación directa de Dios a él, como vicario de Cristo. Y él dice que todo aquel que no es católico tiene que ser o convertirse en católico o ser quemado en la hoguera. Especialmente judíos protestantes. ¿Ya? Especialmente judíos y protestantes. La tradición dice que la Inquisición era parte de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II, siglos después, dice y pide perdón por la Inquisición y por todos los judíos y protestantes que fueron asesinados. Pero resulta que dice que venía de Dios, po. Entonces, te das cuenta de la contradicción, pero la gente no se detiene en eso. Entonces, Juan Pablo II dijo, Dios usó la evolución para hacer al ser humano. ¿Te acuerdas, Andrés? Usó la evolución para el ser humano. Es que cuando estaba imitando, me castigó Dios. Usó la evolución. Viene después Ratzinger y dice que no, que Dios no usó la evolución. Entonces, bueno, ¿a quién te das cuenta? La verdad es una cosa completamente relativa. La Iglesia de Cristo, y aunque no lo crean, nosotros también tenemos problemas con la verdad, porque hacemos decir a la Biblia algo que nunca ha dicho. En el famoso hablar en lengua, que hay que recontra explicarlo muchas veces, la Biblia dice idiomas y los nombra, partos, medos, elamita, todo. Eso es hablar, no hay un propósito. Nunca en la Biblia aparece algo como lo que se considera hoy día lengua. Puede ser cualquier cosa, pero no. E incluso si ya la persona realmente habló esa sancochada de cosas, le dice el apóstol Pablo, hácelo en privado. Entonces, ¿por qué lo hace la iglesia? ¿Y por qué lo hacen como una locura colectiva? ¿Te das cuenta? Eso es, hermano, cuando se pierde de vista la verdad de Dios, la norma de conducta de la Escritura. Investiguemos la Escritura, profundicemos la Escritura, que la Escritura nos hable, para que tengamos la certeza de que esto es lo que Dios quiere. Entonces, la edificación de los santos concluye en el capítulo 4:16, dice, de que en todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, la unidad es fundamental. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose y en amor. Ahí está la clave, ¿no es cierto? Siempre en amor. La edificación de los santos. Otro propósito de la iglesia, la evangelización. Llevar el mensaje de evangelización a este mundo. Vimos también la ordenanza de pertenecer a una iglesia local. Esta es una iglesia local, ¿no es cierto? Debiéramos tener todas las iglesias locales de La Serena, Coquimbo, de la cuarta región, debiéramos tener una unidad doctrinal.
Si ellos se quieren reunir el sábado, está bien. Si ellos se quieren reunir el domingo, está bien. Si ellos quieren tener el estudio bíblico de Juan, está bien. En eso, por supuesto que hay libertad. Pero la interpretación de la Biblia y la doctrina bíblica tendría que ser la misma. Y esa es la unidad que debemos hacer nosotros. No estas tonteras, la marcha para Cristo y todo. No. ¿Ya? Porque eso es imitar las marchas. ¿Has visto tú una marcha en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento? ¿O en la iglesia primitiva? No, ¿de dónde copian eso? De las marchas. Los gays marchan, los hippies marchan, los que están en contra de la guerra de Vietnam marcharon, todos marchan. Entonces no es una cuestión bíblica, es una cuestión cultural. Pero no lo quieren entender. Entonces, no, hay que ser divisivo, y empiezan con toda esa cuestión. Bueno, después de esta catarsis, la pertenencia a la iglesia local. No, si yo por eso cuando me preguntan algo, yo ya llevo más de 30 años y ya a esta altura no tengo ni edad ni tiempo para escuchar más tonteras. Bien. Como decía Nelson, somos adoptados como hijos de Dios. Somos hechos herederos. Cuando somos parte de una iglesia local, implica que reconocemos nuestra pertenencia al Padre. Recibimos herencia. Somos miembros del cuerpo de Cristo, local, regional, nacional y universal. Somos templo del Espíritu Santo. Somos su pueblo. Y esto es re importante porque recuerda que somos injertados en la raíz de Israel. Somos sus ovejas. Recuerdan que el Antiguo Testamento llama al pueblo de Dios Israel también sus ovejas. Somos sacerdotes. ¿Recuerdan el concepto del sacerdocio? ¿Qué hacía el sacerdote? Interceder, ¿no es cierto? Por medio de sacrificio. Somos embajadores de Cristo. Bueno, el sacerdocio, hicimos una amplificación de esto. Nosotros ahora, como sacerdotes, no hacemos sacrificios de animalitos para interceder por los pecados del pueblo, sino que hacemos sacrificios espirituales. ¿Ya? Espirituales. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿No es cierto? Ruego por las misericordias de Dios. Es decir, presentamos sacrificios espirituales nosotros a Dios, ya no por una normativa sacerdotal de un rito simbólico como era el sacrificio de un animalito, sino que ahora es por gratitud, por las misericordias que Dios ha tenido con nosotros, tiene con nosotros y tendrá con nosotros. ¿Ya? Y son, como decíamos, sacrificio de alabanza y ayuda mutua. Alabamos a Dios. ¿Cómo lo alabamos a Dios? Haciendo su voluntad. Ayuda mutua. Somos o hacemos sacrificios espirituales cuando predicamos el Evangelio, cuando ofrendamos al ministerio, por gratitud, siempre por gratitud. Ahora, ¿cómo alabamos a Dios en nuestro hablar? Hablando la verdad, hablar sin maledicencia, cantando con inteligencia, proclamando su justicia. Todo eso son parte de los sacrificios de alabanza. Sacrificios de alabanza, haciendo el bien, estando prestos a ayudar, ser personas proactivas, ayudar a nuestros hermanos, ayudar también, si bien es cierto la iglesia, el propósito de la iglesia no es cambiar el curso de la sociedad, sino que influirlo. Cuando nosotros lo influimos, ¿no es cierto?, lo hacemos muchas veces a través de prestar ayuda, venciendo el mal con el bien. Todo eso son sacrificios de alabanza, siendo ejemplo de generosidad y de buenas obras, animando a otros. Y no olvidar nunca que Dios recompensa el trabajo sincero. Hebreos 6:10.
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ya. Dios no es injusto, Dios no es deudor de nadie. Él siempre va a recompensar, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto?, nuestro trabajo en Él. ¿Ya? Y la mayor recompensa es el gozo, es el poder decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me espera, ¿no es cierto? Sentir fehacientemente que nuestra vida cuenta para la obra de Dios, que la existencia que tenemos en este mundo, el tiempo que sea, cuenta para la voluntad, la obra y la extensión del reino de Dios, hermano. Eso es lo único y lo más maravilloso que implica el hecho de vivir esta vida. Todo lo demás, todas las urgencias que tenemos, que son reales, todo lo que hacemos, que es necesario, ¿no es cierto?, si no lo hacemos para la gloria de Dios, va a ser algo que pasó por este mundo y va a ser olvidado. Las cosas de Dios se mantienen por siempre. Hoy día nosotros el estudio bíblico para nosotros es un estudio que se le llama en teología un estudio forense, porque estudiamos hechos que ocurrieron hace cientos de años atrás, miles de años atrás, pero tienen la maravilla de ¿qué? De ser no solamente historias, sino que son principios y son ordenanzas y son que tienen una utilidad completa el día de hoy, que siguen vigentes. ¿Ya? Nosotros, no sé, estudiamos uno o dos cosas de historia en el colegio, en la universidad o no sé, donde sea, pero después se nos olvida y la gente se olvida de esto. Pero estas cosas, estudiamos la vida de personas que no salen en ningún diario, pero que han cambiado la vida de millones y millones de personas a lo largo de los siglos. Ese es el impacto de la Escritura. Ese es el impacto de la Escritura, ese es el impacto de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Esa es la realidad de las cosas. Vimos por último el tema del bautismo como la primera ordenanza, y ya lo especificamos bien, y Dios mediante, cuando volvamos, vamos a retomar el estudio con el estudio de lo que es la Santa Cena o la Cena del Señor. No lo quise hacer hoy porque se necesitan por lo menos 2 miércoles, y hoy es el último miércoles del ciclo 2024 y volvemos, si Dios quiere, el miércoles 26 de febrero. ¿Ya? El miércoles 26 de febrero. Yo tengo que echar la cabeza en remojo un rato en el hielo y volver, ¿no es cierto?, para continuar con este estudio. ¿Alguna pregunta? Ok. Gracias, Padre, por este estudio del día de hoy. Te damos tantas gracias, Padre, por siempre enseñarnos, Señor, siempre hablar a nuestras vidas, Padre. Y este hermoso sacrificio, este hermoso privilegio de tu sacrificio en la cruz, Señor Jesucristo, para permitirnos nacer de nuevo, para hacer tu iglesia, no tiene nombre para agradecerte, Señor, y permite que podamos tener vidas que impacten, vidas transformadas, vidas que glorifiquen a Jesucristo, Padre, que le demos valor a la iglesia, que le demos valor a tu palabra, que le demos valor a la oración, que le demos valor a todos tus negocios, Padre, para poder crecer y para poder ciertamente conocerte mejor. Padre Santo, haz tú la obra en cada uno de nosotros. Hemos tenido tanta misericordia de parte tuya, hemos tenido tanta gracia de parte tuya, que no nos has consumido cuando merecemos, cuando vivimos en desobediencia. Pero esta palabra del día de hoy, que sea una palabra, Señor, de aliento, de ánimo, de desafío, Señor, para hacer los cambios pertinentes este 2025. Y si no hemos estado en tus negocios, Padre, que podamos así empezar a hacerlo, Señor.
Gracias, Padre, por esta palabra del día de hoy una vez más, porque nos alienta, nos anima, Señor, y vemos de tu muchedumbre de misericordia recibida siempre en nuestras vidas, Padre, y permite que podamos tener un agradecimiento a través de la obediencia, en amor a ti, para glorificar a Jesucristo. Obra por medio de tu Espíritu Santo, que este estudio lo podamos reflexionar, lo podamos meditar, podamos estar a cuentas contigo, Padre, y como digo una vez más, que podamos ser transformados y podamos vivir una vida que sea de tu agrado. Obra por medio de tu Espíritu Santo y dejo esta oración a tus pies respetuosamente, en el nombre de Jesús.